Bueno, hay un proyecto que se viene debatiendo ya hace varias semanas y que ha sido aprobado en la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Pensiones que preside la congresista Carmen Omonte, que plantea un cambio profundo, tanto en el sistema privado como en el sistema público, crear un nuevo organismo, un organismo público que se encargue de administrar los fondos privados, que en la práctica implicaría pues la muerte de las AFP y otra serie de temas que preocupan, como la creación de un fondo de riesgo compartido, que implicaría que parte de nuestros fondos, que los fondos privados vayan a esta nueva bolsa donde se comparten con otros afiliados. Hay mucha preocupación y estamos ya conectados con Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, porque justamente Ipsos ha hecho una encuesta al respecto. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Estamos con Alfredo? ¿Me escuchan? Alfredo, ahora sí. Bien. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Bueno, en principio preguntarte de los resultados. Esta encuesta la pude revisar y uno de los datos que saltan más a la vista es el hecho de que 8 de cada 10 peruanos o 8 de cada 10 afiliados al sistema privado de pensiones no están de acuerdo con este proyecto o este dictamen ya aprobado en la Comisión Especial. Sí, es importante tener en cuenta eso, que esta es una encuesta hecha entre afiliados a las AFPs, ¿no? Que son más de 17 millones de personas, pero no es la opinión pública en su conjunto, ¿no? Para los afiliados a las AFPs, este es un proyecto que genera mucha desconfianza en los distintos temas que les hemos preguntado. Alrededor del 80% de los entrevistados está en desacuerdo, digamos, con varios componentes de este proyecto. Hay datos ahí para desagregar bien interesantes que tienen que ver con la edad de las personas a las que se les pregunta, ¿no? Y me da la impresión, si no me estoy equivocando, que la gente que se encuentra, digamos, en la plenitud de su vida laboral es la que menos quiere que este proyecto avance. Exacto, porque son los que ya empezaron a aportar, ya tienen algún fondo acumulado y todavía les falta, sin embargo, varios años por delante. En consecuencia, temen que como consecuencia de esta intervención pierdan lo acumulado o pierdan rentabilidad, y eso pues naturalmente genera mucha preocupación, ¿no? El hecho y lo preguntan en la encuesta, de crear este organismo público, ¿no? Porque hay varias cosas que preocupan. Uno es la creación de un nuevo organismo del Estado. Esto genera mucho miedo, mucho temor e imagino que la gente recuerda lo que pasaba en la década de los 80, de los 70. Sí, la mitad de los entrevistados tiene más de 40, 45 años y por lo tanto recuerda lo que ocurrió en aquellos años y precisamente por eso han escogido el sistema privado, porque si no se habían inclinado por mantenerse en el sistema público, que todavía existe, como sabemos. Entonces, para las personas que están afiliadas al sistema privado, lo que quieren es que se mantenga la libertad de elegir entre los distintos gestores públicos y privados. Ahí la respuesta es del 82%. Solo 16% quieren que el Estado sea el único administrador, ¿no? Y las razones son varias, ¿no? Una de ellas es el temor a que se vea reducida la pensión si es el Estado el que la administra, porque evidentemente no está especializado en eso. El 66% tiene esa preocupación. Hay otro 30% que cree que la pensión podría seguir igual. Y también hay una preocupación grande por el concepto del fondo de riesgo compartido, ¿no? Exacto. La idea de este concepto es que parte de lo que uno acumule se comparta con aquellos que menos fondo acumulen. Acá también el 80% dicen, estoy en desacuerdo, yo tengo mi propio fondo individual, quiero depender de mis ahorros para mi pensión, ¿no? No están de acuerdo con compartir con aquellos que menos acumulen, ¿no? Es decir, y esto en la práctica, porque claro, a veces en el lenguaje técnico, en el lenguaje del proyecto aprobado ya en esta comisión, puede parecer confuso, pero en la práctica es, oye, te voy a quitar un poquito a ti de tu fondo privado, que era tuyo, para darle a estas personas que menos tienen, o simplemente para dárselo a otras personas. Claro, acá lo interesante es que los propios afiliados al sistema, algunas personas tienen pocos fondos, algunas personas han dejado de trabajar unos años, por lo tanto, o incluso no están trabajando ahora y sin embargo han sido parte de la encuesta, pero finalmente
siguen prefiriendo depender de sus propios ahorros, ¿no? De que la decisión sea individual y que no haya un ente público que defina cuánto le quita a uno para darle a otro, ¿no? Y lo más importante, que sean gestores privados los que se ocupen de administrar estos fondos de pensiones y que no sea un organismo público, porque ya sabemos pues, que el Estado ha tenido muy malas experiencias como gestor de recursos públicos, ¿no? Ahora, En este caso serían privados. claro, ahora, Alfredo, el momento en el que se está debatiendo, en el que se planea discutir esto, tampoco es el mejor. En medio de una coyuntura electoral donde lo que va o lo que más abunda son las propuestas populistas. Exacto, eso es lo que es más evidente para todos, ¿no? La presidenta de la comisión, la señora Monte, es candidata a la vicepresidencia de un partido político. Evidentemente ella aprovecha pues este proyecto para su propia campaña. La gente lo percibe así y el 82% de los afiliados cree que lo mejor sería que este tema se debata en el próximo Congreso y solo el 16% piensan que se debería debatir en el actual Congreso. Por un factor adicional, además, que es un tema muy técnico, sobre el cual, digamos, se requiere consultar a distintos especialistas, como la Superintendencia de Bancas, Sí, claro. el FPS, el Banco Central de Reserva, etcétera, y por lo tanto no es el momento pues, para sacar un proyecto de esta naturaleza, sino esto requiere mucho más estudio y maduración, ¿no? Ahora, pero en términos políticos, no sé cómo esto termine favoreciendo, ¿no?, la candidatura de César Acuña. Uno pensaría, después de ver las encuestas, que son abrumadoras, 8 de cada 10 peruanos, o perdón, 8 de cada 10 afiliados al sistema privado están en contra de esto, y teniendo en cuenta que son más de 7 millones de afiliados, esto más bien uno pensaría que le va a jugar en contra a César Acuña. Bueno, parece que el propio candidato Acuña lo ha visto así, ¿no? Porque él también ya marcó distancia de la posición de su candidata a la vicepresidencia. Y de hecho está también bajando en las encuestas, ¿no? O sea que puede ser que ya haya tenido algún impacto en su candidatura. Ahora, cambiando un poquito de tema, Alfredo, ya entrando al panorama electoral. El fin de semana hemos visto un par de encuestas. ¿Estamos todavía en un momento frío, entrando ya a febrero? ¿Cuándo puede empezar a calentar? ¿Cuánto se puede mover el tablero, teniendo en cuenta que todavía hay muchos candidatos que están en una especie de empate técnico? Sí, así es. Todavía hay un enorme empate técnico en el segundo puesto. Y además hay un primer puesto relativamente frágil, no es una ventaja abrumadora, tienen un voto duro relativamente chico, ¿no? Es un voto, digamos, que podría cambiar según cómo vaya la campaña. Así que yo creo que nada está dicho. Vamos a ver todavía en las próximas semanas y sobre todo en el último mes probablemente mucho movimiento. No hay nada que todavía haya marcado, digamos, el panorama electoral, algo que despunte a algunos sobre otros. Lo que vemos, o al menos lo que vi este último fin de semana, era más bien una tendencia a la baja de George Forsyth. En realidad, todavía está adelante, ¿no? Yo no diría que hay una tendencia a la baja. Lo que pasa es que no podemos comparar encuestas diferentes, sino a cada encuestadora consigo misma, ¿no? La manera de preguntar es un poco distinta. Entonces, no me parece que podemos decir todavía que hay una tendencia a la baja, sino quizá un estancamiento. Ya. Quien ha perdido unos puntos, en todo caso, es Julio Guzmán. Quien ha crecido unos puntos, Johnny Lescano. Pero en realidad todavía pues, hay un gran empate en el segundo puesto entre 4 o 5 candidatos, ¿no? Ahora, sí llama la atención la situación de Daniel Salaverry, que tenía como, digamos, un as bajo la manga la candidatura de Martín Vizcarra. No termina de cuajar. Daniel Salaverry sigue bastante abajo, ¿no? Sigue abajo entre los últimos. Creo que también tiene que ver con que el propio Vizcarra se ha desinflado, ¿no? Él tenía una imagen como presidente que ya no la tiene como candidato. Hoy se conoce, por ejemplo, que nunca firmó los contratos para las vacunas. Perdimos ahí un par de meses muy valiosos y creo que eso le está cobrando a Vizcarra, también a Salaverry en intención de voto. Ahora, la cuarentena que hemos empezado
justamente el día domingo, ¿crees que marque el escenario electoral de alguna manera el hecho de que los candidatos tengan mayores restricciones para hacer campaña? Esto se tiene que, digamos, llevar a las redes sociales, a los medios de comunicación. ¿Esto va a marcar esta cuarentena? Sí, la cuarentena y en general la pandemia marca esa limitación para la movilización de los candidatos y hace que la campaña se vuelva mucho más mediática, ¿no? A través de programas como este y a través de las redes sociales, donde los candidatos pueden pues, aprovechar oportunidades o cometer errores, ¿no? Creo que la gente va a estar muy atenta también a los errores que cometan los candidatos, porque no hay un entusiasmo marcado por ninguno de ellos, ¿no? Entonces, hay una intención de voto frágil que puede caerse si los candidatos no están a la altura de las expectativas o no se expresan adecuadamente en una entrevista, en un debate. Todavía, y esto también me parece una constante, el no me gusta ninguno es, digamos, lo que tiene más fuerza en este momento. Así es, pues es la consecuencia también de haber descubierto en los últimos años que la mayoría de nuestros presidentes, si es que no todos, estaban involucrados en casos de corrupción. Hay también una gran decepción con el comportamiento de la clase política en general, ¿no? Lo vemos en el desempeño del Congreso. El Congreso que elegimos en enero, la gente salió a las calles en noviembre en protesta contra su desempeño, cuando eligieron a Merino, ¿no? Como presidente interino. Entonces, todo ese ambiente de desencanto con la clase política se refleja en la intención de voto, ¿no? Por eso hay tanto indecisión o tanto voto, digamos, de bajo compromiso, ¿no? Que puede variar fácilmente. Sí, sin embargo, y ahí, ¿cómo explicamos, Alfredo, el hecho de que Johnny Lescano, de Acción Popular, empiece a subir, haya al menos alcanzado algunos puntos adicionales, cuando la desaprobación sobre Acción Popular, sobre la bancada de Acción Popular, sobre el régimen de Manuel Merino, haya sido abrumador? Es decir, ¿hay una desconexión en el elector? Creo que Lescano se pronunció con mucha claridad en contra de Merino, en contra de la vacancia en su momento. Tiene una trayectoria larga, digamos, como congresista vinculado a la defensa de los derechos del consumidor, más allá de algunos excesos que cometió a lo largo de ese recorrido. Sin embargo, pues ha construido una imagen en esa línea, ¿no? Y en cambio, Merino no es un rostro, digamos, tan fuertemente asociada a Acción Popular, porque es digamos, un congresista que fuera de su región no era muy conocido, ¿no? Entonces, no ha sido tanto el desgaste del partido, pero vemos la intención de voto parlamentaria, que Acción Popular sigue teniendo un cierto apoyo, ni tampoco lo vemos, digamos, perjudicándolo al Lescano por ese motivo, ¿no? Sin embargo, y ahí sí, no sé cuál sea el nivel de influencia del gobierno de Francisco Sagasti, del Partido Morado, sobre la candidatura de Julio Guzmán. No lo sé, la pérdida de algunos puestos de Julio Guzmán puede tener que ver con la actual gestión de Sagasti. Sí, es posible que sea así. La caída de la aprobación del presidente ha sido fuerte. La campaña, ahí sí, intensa de los rivales de Guzmán quieren vincularlo pues, al gobierno, ¿no? Al gobierno del Partido Morado, precisamente para cobrarle a Guzmán la pérdida de apoyo del gobierno, ¿no? Ahora, están por llegar las vacunas, el gobierno todavía tiene posibilidades de mejorar su desempeño, algo ha mejorado su comunicación, la cuarentena no ha sido, digamos, lo extrema que fue la cuarentena de hace un año, así que vamos a ver cómo le va todavía en los próximos 2 meses al gobierno y por lo tanto indirectamente al Partido Morado. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por estas luces sobre el panorama
el panorama electoral que estamos viviendo. Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más todavía.